Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tema 13 y 14. Por mi parte les voy a explicar un poco del tema 13, que es compensación utilizando métodos de respuesta en frecuencia. Vamos a empezar mencionando que un compensador, como su mismo nombre lo dice, trata de compensar un sistema, mejorarlo, si es mejor decirlo así, que en forma general permite establecer las condiciones que nosotros queramos en la respuesta de un sistema, como por ejemplo reducir o aumentarlo el tiempo de establecimiento o reducir sobre el paso máximo. Como vemos acá en las diapositivas, hay tres métodos para esta respuesta de frecuencia. El primer método es el compensador del adelanto, el otro es el atraso y el tercero es el compensador de atraso adelanto. Vamos a empezar planteando estas ecuaciones. Para una compensación en adelanto, básicamente utilizamos la fórmula que vemos aquí, que la ganancia evaluada en C, que es la compensación, es igual a una constante C, que la constante es la ganancia del compensador en adelanto, por un alfa, que es la constante de atenuación. Todo esto multiplicado por una constante de tiempo, por el S más 1, sobre el mismo alfa, que es la constante de atenuación, por una constante de tiempo por S más 1. Ahora, todo esto de aquí lo podemos pasar a la siguiente forma. Como vemos aquí, la constante C multiplicado por un S más 1 sobre la constante de tiempo sobre un S más 1 sobre el alfa por la constante de tiempo. Ahora tenemos que tener en cuenta que el alfa siempre va a estar entre 0 y 1. Esta parte de aquí la evaluamos de esta forma, ya que es más fácil hallar los polos y los ceros dándole este tipo de forma a la ecuación. Ahora en este caso, para hallar el factor de atenuación vamos a utilizar el seno del adelanto de fase. Esa es la fórmula. El seno del adelanto de fase es igual a 1 menos la constante de atenuación sobre 1 más la constante de atenuación. Ahora vamos a ingresar el diagrama de Bott en MATLAB. Podemos ver esta gráfica dándole valor a la constante de tiempo de 1 y al alfa igual a 0,1. Nos sale la siguiente gráfica, que está en función de la ganancia en decibeles y la frecuencia. Ahora, como se observa en el diagrama de Bode anterior, se nota que el ángulo máximo del compensador ocurre en la frecuencia media entre polo y cero. Ahora vemos la siguiente fórmula, que es el logaritmo de la frecuencia media. Es igual a 1 sobre 2 por el logaritmo de 1 sobre la constante de tiempo más el logaritmo de 1 sobre la constante de atenuación por la constante de tiempo. Ahora, de esta fórmula consideramos que la frecuencia media es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la constante de atenuación por la constante de tiempo. Estas son las fórmulas principales que vamos a utilizar. Ahora, otro dato importante es que el adelanto de fase se define de la siguiente forma, que es el margen de fase requerido menos el margen de fase, que es el que vamos a hallar, más la variación de la fase. Asimismo, cabe resaltar que la variación de fase siempre está oscilando entre 5 grados y 12 grados. La frecuencia en este punto donde la magnitud del sistema no está compensada aún, lo determinamos de la siguiente forma. Podemos colocar que es 20 logaritmo de 1 sobre la raíz cuadrada del alfa, o también podemos colocar lo que es 10 veces el logaritmo de la constante de atenuación, que es el alfa. Ahora, después de esto tenemos este valor, se podrá hallar la frecuencia de cruce de ganancia. La frecuencia media que vemos ahí es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la constante de atenuación por la constante de tiempo. Ahora, de ello podemos obtener los polos y los ceros, como habíamos visto anteriormente con esta ecuación. La parte de arriba vemos 1 sobre la constante de tiempo y abajo es 1 sobre el alfa por el ρ. Aquí vemos respectivamente el 0 es el 1 sobre la constante de tiempo y el polo se representa como 1 sobre la constante de atenuación por la constante de tiempo. Ahora vamos a calcular la constante del compensador. Esta fórmula es ya establecida. La constante del compensador va a ser igual al K, que es una constante, sobre la constante de atenuación.
Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para entender mejor todas estas ecuaciones que hemos planteado. Vamos a diseñar un compensador para el siguiente sistema. Ahí vemos la función del sistema, que es 4 sobre s por 0,5s más 1, todo esto multiplicado por 0,02s más 1. Ahora nos dice que tiene que cumplir las siguientes condiciones. La constante b, que es la constante de error estático de velocidad, nos dicen que tiene que ser mayor o igual a 40 segundos a la menos 1. El otro es el margen de fase, que tiene que ser mayor o igual que 45 grados. Y el mg, que es el margen de ganancia, que tiene que ser, dice que el w mayor o igual a 15 radianes por segundo. Vamos a comenzar la solución. Primero vamos a definir la constante K, que es igual a la constante C, que es la ganancia del compensador en adelanto, por el alfa, que es la constante de atenuación. A continuación utilizamos la fórmula de nuestra teoría. El KB, que es igual al límite de S por el G evaluado en C por el G de S. Todo esto considerando que el S tiende a 0. Ahora, como ya habíamos planteado anteriormente, esa sería la ecuación. Ahora, reemplazando los valores, a nosotros nos decían que el KB tenía un valor de 40, reemplazamos y nos sale que la constante K va a ser igual a 10. Ahora reemplazamos en la función de transferencia los valores que ya hemos hallado. El K, como valía 10, lo multiplicamos por el 4, luego lo dividimos entre S. A la parte de arriba quedaría 40, abajo quedaría S sobre 0,5S más 1. Todo esto multiplicado por 0,02S más 1, que es la ecuación que nos brindaban al principio del problema. Ahora nosotros hemos utilizado el MATLAB para poder hallar algunos valores y para poder comprobar más que todo nuestro sistema. De la nueva función de transferencia nos trasladamos al MATLAB para obtener el margen de fase y el margen de ganancia. Como ya habíamos visto en la ecuación anterior, nos había quedado esa función de transferencia. Esos valores los vamos a introducir en el MATLAB. Ahí ven los valores que hemos puesto, ¿no? En el numerador hemos puesto 40, en el denominador está el 0,01, 0,52, el 1 y el 0. Ahora ingresamos, ¿no? el G, que es igual al TF, esos son comandos de MATLAB, y colocamos que sea el numerador sobre denominador. Nos sale la función de transferencia que está ahí, que es equivalente a la función de transferencia que habíamos hallado anteriormente. Ahora, en este caso podemos ver la gráfica. Hay un cuadradito negro. Ahí nos indica en ese punto que la magnitud es de menos 9,76 y una frecuencia de 15,3. Esto vamos a recordarlo para verlo más adelante con los datos que nos vayan a salir. Ahora también tenemos con el MATLAB, hallamos en la parte de arriba está el GM, que es el margen de ganancia, que es de 2,28, y el PM, que es el margen de frecuencia requerida, que es el 2,91. Ahora, perdón, ese es el margen de fase. Ahora seguimos, vamos a utilizar el adelanto de fase. Como ya habíamos visto anteriormente, esa es la ecuación, ese es el margen de fase requerido menos el margen de fase que vamos a hallar, más la variación de la fase. Ahora, del diagrama de Bode, como ya habíamos obtenido los datos, el margen de fase requerido es lo que nos brindaban al principio del problema, decía 45 grados, simplemente reemplazamos los valores. En este caso hemos tomado la variación de fase que variaba de 5 a 12 grados, nosotros hemos considerado que es 12 grados. Nos sale el valor del adelanto de fase, que sale 54,09 grados. Ahora con este dato ya podemos calcular el alfa, que era la constante de atenuación. El seno de este ángulo va a ser igual a 1 menos el alfa sobre 1 más el alfa. De ahí hallamos, reemplazando valores, que el alfa sale 0,105. Luego de ello, con estos valores ya podemos hallar la frecuencia del punto, que era el menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de alfa, o también podíamos hallarlo reemplazando en la ecuación de 10 logaritmos de alfa. Ahora nos sale que es menos 9,788107. Como podíamos ver anteriormente en el diagrama de Bode de MATLAB,
Se aproxima bastante al valor que sale ahí, que era menos 9,76. El valor es muy